Apreciados hermanos, en realidad en este día la liturgia celebra varios motivos. En primer lugar, la solemnidad de María. En segundo lugar, el Día Mundial de la Paz, propuesto por el Papa Pablo VI en el año 1968. Y en tercer lugar, es el primer día del año civil, y entonces pedimos a Dios muchas bendiciones para el nuevo año. La primera lectura es del libro de los Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. Se trata de la fórmula de bendición de Dios para el pueblo de Israel. Moisés junto con el pueblo de Israel se encuentra frente a la montaña del Sinaí, donde Dios celebró alianza con los israelitas. Allí el Señor da a Moisés las últimas instrucciones antes de continuar el camino hacia la tierra prometida. Una de estas instrucciones es la fórmula de bendición que los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, deben pronunciar sobre la comunidad. Esta bendición es un don de Dios para el pueblo. De hecho, la palabra bendición, beraká en hebreo, significa comunicar la vida para obtener vigor, fuerza, éxito y felicidad. Ahora bien, esta comunicación de vida es fruto de la generosidad y del amor de Dios y se transmitía por la bendición de los sacerdotes, los padres de familia y el rey. Los sacerdotes, con las manos extendidas sobre la comunidad, pronunciaban la siguiente fórmula sugerida por Dios mismo. El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré». Los términos bendecir y bendiciones aparecen en casi todas las páginas de la Biblia. Desde el principio, en el libro del Génesis, Dios bendice a sus criaturas, los seres vivientes, para que sean fecundos y se multipliquen. Asimismo, bendice al hombre y a la mujer para que dominen y cuiden de toda la creación. Dios también bendice el último día de la semana, el sábado, signo del descanso y de la alegría perenne. El pueblo de Israel comprendía que Dios los bendecía cuando los colmaba de bienes, cuando concedía prosperidad y salud, triunfos y victorias, lluvias y fecundidad a campos y animales. Por el contrario, las desventuras, enfermedades, carestías y derrotas eran signos de su maldición. Pero raras veces la Biblia habla de las maldiciones de Dios. Se trata de un lenguaje netamente antropológico para describir las consecuencias desastrosas que produce el pecado. No es que Dios maldiga, de él solo viene la bendición, sino que quien se aleja del camino de la vida atrae desventuras para sí mismo. En este sentido, el libro del Eclesiástico dice: «Al que hace el mal, se le volverá contra él». Nuestro texto presenta la fórmula de bendición en 3 partes, siempre increciendo, y en cada una de ellas se pronuncia el nombre de Dios. Ahora bien, pronunciar 3 veces el nombre de Dios significa actualizar su alianza y recordar sus promesas, pero también sus exigencias. A cada una de las 3 invocaciones del nombre santo corresponde 2 peticiones de favores. A la primera: el Señor te bendiga y te guarde, es decir, que el Señor te comunique la vida y te proteja. A la segunda: el Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti, es decir, que te muestre un rostro sonriente y favorable y te conceda su gracia. A la tercera: el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz, es decir, que Dios te mire con benevolencia para que te acoja y te conceda la paz, es decir, la shalom, que significa todos los dones de Dios, bienes, felicidad, larga vida e hijos. Con un lenguaje totalmente humano, el israelita fervoroso pide frecuentemente al Señor que no esconda su rostro y que nunca esté enojado. Pero no solamente Dios bendice al hombre, sino que también el hombre es llamado a bendecir a Dios.
El israelita fervoroso comenzaba todas sus oraciones con la fórmula Barú atah Adonai, bendito eres Señor. Y los salmos invitan a bendecir al Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor, dice el Salmo 134. Bendigan el nombre del Señor, pregonen día tras día su victoria, dice el Salmo 96. Ahora bien, la bendición que el hombre dirige al Señor es la respuesta a los beneficios recibidos. Son señal de haber reconocido que todo bien procede de Él, que todo es un don gratuito de Dios. En la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, Dios ha bendecido de una manera inefable a la humanidad, enviando a su Hijo. Él es la Shalom, Él es nuestra paz. De hecho, Pablo exclama: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Y también Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pronunció su bendición diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Necesitamos ser bendecidos por Dios y por los hermanos. La maldición separa y significa rechazo. La bendición, por el contrario, acerca, refuerza la solidaridad, infunde confianza y esperanza. Y Dios nos bendice continuamente, no de una manera mágica, sino comunicándonos su propia vida para que nosotros, a su vez, bendigamos con gestos concretos de amor y de paz, como dice la primera carta de Pedro. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria, sino por el contrario, bendigan, ya que ustedes mismos han sido llamados a heredar la bendición. La segunda lectura es de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Dios envió a su Hijo para liberar al hombre de toda esclavitud. Por el año 56 después de Cristo se manifestó una crisis en las comunidades cristianas de Galacia. Unos predicadores cristianos de origen judío ponían en duda la legitimidad y la validez del evangelio predicado por Pablo, porque se distanciaba un poco de la manera de pensar de algunos apóstoles de Jerusalén. Estos predicadores, llamados judaizantes, afirmaban que la fe en Cristo debía ser completada con el cumplimiento riguroso de la ley de Moisés, incluso practicando el rito de la circuncisión. Pablo, estando en Éfeso, se entera de esta situación y no le preocupa tanto lo que digan o piensen de él, sino el daño que esta predicación judaizante estaba causando a las comunidades cristianas. Para el apóstol era claro que el cristianismo no era una religión formalista y ritual de prácticas exteriores como el judaísmo farisaico de su tiempo, y estaba convencido que la salvación no era una conquista humana, sino un don de Dios. Este es el motivo por el cual Pablo escribe a los Gálatas y los exhorta con cierta dureza para que comprendan que Cristo mismo liberó al ser humano de la esclavitud de la ley. Para el apóstol es inimaginable que muchos cristianos de Galacia, habiendo experimentado la libertad en Cristo cuando abrazaron la fe, ahora quieran volver a la esclavitud de la ley. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre, de modo que no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. La buena noticia que Pablo comunica a los Gálatas es que Dios ha enviado a su Hijo nacido de mujer, es decir, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, y que ahora podemos llamar a Dios Abba, Padre, es decir, todos podemos reconocernos como sus hijos y por tanto no esclavos, sino personas totalmente libres. La palabra hijo se aplica tanto a Cristo como a los cristianos.
Por la acción de Cristo, los hombres dejan de ser esclavos, es decir, personas que obligatoriamente cumplen reglas y leyes, ritos estériles e inútiles que no potencian el encuentro con Dios, y pasan ahora a relacionarse con el Señor como hijos libres y amados, herederos con Cristo de la vida eterna. Los judíos nunca habían querido llamar a Dios Padre porque los paganos también utilizaban esta palabra para relacionarse con sus dioses. El pagano invocaba a su Dios como Padre porque era consciente de haber recibido de sus manos el don de la existencia. En cambio, el cristiano se siente hijo de Dios, pero a otro nivel. Sabe que además de la existencia, ha recibido el Espíritu del Padre, su misma vida divina. Es que la benevolencia de Dios no hace distinción alguna entre los hombres. Todos son sus hijos. Como dice el Evangelio de Mateo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Llamar a Dios Padre expresa una relación con Él muy próxima, íntima, implica confianza absoluta, entrega total, amor sin límites. Este es el tipo de relación que los cristianos identificados con Cristo están invitados a establecer con Dios. El Padre Nuestro es la oración que dirigimos a Dios donde todos nos reconocemos hijos y hermanos. Y esta es la razón por la que en los primeros siglos del cristianismo el Padre Nuestro no se entregaba inmediatamente a los que comenzaban su preparación para el bautismo, sino apenas unos días antes del rito de la recepción del sacramento, es decir, solo cuando los catecúmenos estaban ya en grado de comprender plenamente su significado. Nuestro texto está ligado al tema de la fiesta de la paz, porque quien ha recibido el Espíritu y llama a Dios Abba Padre, no puede dejar de sentirse hermano de todas las personas y convertirse en un constructor de paz. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Los pastores van a encontrar al niño de Belén. Dentro de la narración del Evangelio de Lucas, nuestro texto es la continuación del relato del nacimiento de Jesús que hemos escuchado en la misa de medianoche de Navidad. Siguiendo el anuncio recibido del cielo, los pastores se dirigen a Belén y veamos a quienes se encuentran. Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho del niño, y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores eran personas despreciadas por los escribas y los fariseos, los consideraban impuros, personas astutas que engañaban y estaban llenos de mentira. Era una clase baja dentro del estrato social en Israel. Por tanto, se consideraban también despreciados por Dios. Era imposible pensar que el Señor los amara, y sin embargo, ellos son los primeros destinatarios del anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando los ángeles se alejaron, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén para que veamos lo que se nos ha anunciado. Ellos querían comprobar que era verdad que Dios los amaba y que no los despreciaba como les habían hecho creer las autoridades religiosas de Israel. El rostro de Dios que aparece aquí es supremamente respetuoso del ser humano. No se impone, acepta ser recibido o rechazado. Los pastores se animan unos a otros para ir a ver este rostro de Dios que sorprende, porque es una novedad. Y esta es también la novedad de la Navidad: alegrarnos y animarnos unos a otros porque Dios se ha comunicado de una manera muy especial con la humanidad. Los pastores nos muestran el camino para llegar al niño de Belén, que nace humilde en una gruta y acaba
También de una manera muy humilde en otra gruta, en el Calvario. Allí también lo visitarán unas mujeres que se llenarán de alegría en la mañana de Pascua. Los pastores van a prisa, como suele ocurrir con los personajes que encontramos en el Evangelio de Lucas. María va deprisa a comunicar la buena nueva a su pariente Isabel. Zaqueo baja rápido del árbol para encontrarse con Jesús porque la salvación ha llegado a su casa. Los pastores, cuando llegan a la gruta de Belén, encuentran una realidad totalmente normal. Ven solamente a un niño con su padre y su madre. Esto que es lo ordinario se convierte en extraordinario, porque en aquel ser débil, necesitado de ayuda y de protección, reconocen al Salvador. No tienen necesidad de signos extraordinarios. Allí no suceden milagros ni prodigios. Todo es muy sencillo. La primera preocupación de los pastores no es de tipo moral o ético. No se preguntan qué deben hacer, qué cambios morales deben realizar en sus vidas, qué ejemplo tienen que dar o qué pecados tienen que evitar. No. Sencillamente se detienen a gozar lo que Dios ha hecho. Después, solo después de experimentar el amor de Dios, estarán en grado de escuchar los consejos, las propuestas de vida nueva que el Padre del Cielo les ofrecerá. Solo así se encontrarán en la condición justa de poner toda su confianza totalmente en Dios. En las representaciones navideñas, los pastores aparecen por lo general de rodillas delante de Jesús. Sin embargo, el texto del Evangelio no dice que se hayan postrado en adoración como sí lo han hecho los Reyes Magos. Los pastores se han quedado simplemente estupefactos y extasiados observando la maravillosa obra que Dios había realizado a su favor. Después ellos mismos han anunciado a otros su alegría, y todos los que los oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Ellos encuentran a José, que permanece en silencio, que no dice una sola palabra, porque precisamente él también está contemplando el acontecimiento, la palabra que se hace carne, un Dios que se hace un niño. José también era testigo de este acontecimiento extraordinario que se manifestaba en lo ordinario de la vida, incluso en un pesebre, y lo contemplaba en silencio. Muy distinto a como los maestros religiosos de aquel tiempo habían concebido al Mesías, que tenía que ser fuerte, valiente y guerrero para poderlos liberar de la opresión de los poderes extranjeros, o como un sumo sacerdote extraordinario que renovaría el culto del templo de Jerusalén. No. Los pastores representan a todos los pobres, los excluidos, quienes casi instintivamente reconocen en el niño de Belén al Mesías del cielo. En los primeros capítulos de su Evangelio, Lucas hace notar frecuentemente el estupor y la alegría incontenible de las personas que se sienten envueltas en el proyecto de Dios. Isabel, al descubrir su embarazo, repite a todos: así me ha tratado el Señor cuando dispuso que terminara mi humillación pública. Simeón y la profetisa Ana bendicen a Dios porque les ha concedido ver la salvación preparada para todas las gentes. También María y José se quedan maravillados, estupefactos. Ellos eran unos esposos observantes de las prácticas religiosas de su tiempo, personas puras, no como los pastores. Y sin embargo, ellos también permanecen estupefactos, pero abren su corazón a la novedad de Dios y se sorprenden más adelante cuando Simeón toma en sus brazos al niño y dice: será luz para las naciones y gloria para el pueblo de Israel. Lucas también señala que María conservaba y meditaba todo en su corazón, pero la traducción más correcta es que ella guardaba todas estas palabras y ponía juntos estos acontecimientos.
Lucas no pretende decir que María retenía en la mente todo lo que sucedía sin olvidar ningún detalle, y tampoco quiere presentar a María como su fuente de información sobre la infancia de Jesús. El alcance teológico de la afirmación de Lucas va mucho más allá. Afirma que María ponía juntos todos los acontecimientos, los comparaba entre sí y sabía sacar el sentido, descubría el hilo conductor, contemplaba la realización del proyecto de Dios. En otras palabras, María, que tendría unos 13 o 14 años de edad, no era una joven superficial, no se exaltaba cuando las cosas iban bien, ni se abatía frente a las dificultades. Meditaba, observaba con ojo atento todo lo que sucedía para no dejarse condicionar por las ideas ni las convicciones de la tradición de su pueblo. Se preparaba así para ser receptiva y acoger las sorpresas de Dios. A veces una cierta devoción ha presentado a María demasiado lejos de nuestro mundo y de nuestra condición humana, de nuestras angustias, de nuestras dudas e incertezas, de nuestras dificultades a la hora de creer. Se la ha envuelto en un cúmulo de privilegios que la han hecho admirable o envidiable, pero poco amada. Lucas nos ofrece la imagen justa y la presenta como nuestra hermana que ha realizado un camino de fe no muy distinto del nuestro. María no entiende todo desde el principio. Se admira de lo que dice Simeón del niño, como se quedaban admirados los apóstoles y todo el pueblo ante las obras de Dios. No comprenderá muy bien las palabras de su hijo cuando lo encuentran en el templo. Debo estar en los asuntos de mi Padre. Al igual que el grupo de los discípulos que, como dice Lucas, casi no entienden. Las cosas les resultan oscuras y no comprenden lo que decía el Maestro. Pero cuando María no entiende algo, lo observa, escucha, medita, reflexiona, y después de la Pascua, no antes, entenderá todo, percibirá claramente el sentido de todo lo acontecido. De hecho, que Lucas la presenta de nuevo por última vez al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, en el lugar que le corresponde, es decir, en medio de la comunidad de los creyentes, como dice el texto, todos ellos con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Así María es realmente la bienaventurada, porque ha creído. Y ahora veamos cómo termina nuestro relato. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían anunciado. Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Con el rito de la circuncisión, Jesús entra oficialmente a formar parte del pueblo de Israel, pero obviamente que esta no es la razón principal por la que Lucas recuerde el acontecimiento. Realmente lo que le interesa es comunicar el nombre que ha sido dado al niño, un nombre que no había sido escogido por sus padres, sino que había sido indicado directamente desde el cielo. En la cultura del Medio Oriente antiguo, el nombre no solamente era un medio para identificar a las personas, distinguiéndolas de los animales o de los objetos, sino que expresaba la naturaleza misma de quien lo llevaba. Así, por ejemplo, Isaac es el hijo de la risa, porque cuando los mensajeros de Dios comunicaron el nacimiento de este niño, Sara, esposa de Abraham, sonrió. Abel significa algo efímero o pasajero, y en realidad Abel duró poco, porque fue asesinado por su hermano Caín. Y un último ejemplo entre todos los que existen en la Biblia,
El esposo de Abigail se llamaba Nabal, que significa necio, y ella dice a su marido: tú expresas lo que tu nombre dice, eres necio porque la necedad va contigo. Y si alguien era llamado con el nombre de otra persona, significaba apropiación, hacerlo presente, tener su misma autoridad y reclamar la protección. Teniendo presente este acontecimiento cultural, es fácil entender la importancia que Lucas atribuye al nombre dado al niño. Se llama Jesús, que significa el Señor salva. Y Mateo explica: fue llamado así porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Si Dios quería entrar en diálogo con el hombre, tenía que decirle cómo quería ser llamado, indicar su nombre, revelar su identidad. Y lo ha hecho porque, escogiendo el nombre de su Hijo, Jesús, Dios ha dicho quién es Él. Esta es su identidad, aquel que salva, aquel que no hace otra cosa sino salvar. En los evangelios este nombre viene repetido hasta 366 veces, casi para recordarnos que no existe otra imagen de Dios sino esta, que es única, Dios que salva porque es amor y solo amor. Ahora comprendemos la razón por la que en el Antiguo Testamento Dios no permitía que su nombre fuera pronunciado, porque solo en Jesús nos diría quién era Él. Es interesante notar quiénes en el Evangelio de Lucas son aquellos que llaman a Jesús por su nombre. No son los santos, los justos, los perfectos, sino los marginados, aquellos que se encuentran a merced de las fuerzas del mal. Son los endemoniados, los leprosos dicen a Jesús: Maestro, ten piedad de nosotros. El ciego grita: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y el criminal que muere en la cruz junto a él dice: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro confesará ante los jefes religiosos de su pueblo: en realidad ningún otro nombre bajo el cielo ha sido dado a los hombres por el que puedan ser salvados. Les deseo un año nuevo lleno de bendiciones.